postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Bienvenidos a una experiencia de reino con el Espíritu Santo. ¿Cuándo sería más fácil tirar un árbol? ¿Cuando ya es un árbol grande, con raíces fuertes y frondoso? ¿O cuando es apenas una ramita así? ¿Cuándo es más fácil? ¿Cuando es ramita o cuando ella es arbolón? ¿Arbolón? ¿Cuándo es más fácil? ¿Cuando ya es un arbolón o una ramita? Ok. Así opera el enemigo. Cuando hay un destino profético de Dios en alguien, el enemigo se levanta porque dice: es más fácil tirar este árbol cuando es una pequeña ramita que cuando es un árbol frondoso. Así que el Señor Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Y el Señor Jesús dejó escrito y dijo: aquel que oye estas palabras y las obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos y vinieron tormentas, pero no lo pudieron tirar. ¿Por qué? Porque su casa estaba cimentada sobre la roca. Amén. Amén. Así que ¿de qué se trata esto? Van a venir situaciones y circunstancias a quererte tirar. Eso no es que probablemente vaya a pasar. Va a pasar. En el mundo tendréis aflicción. Entonces la pregunta no es si va a haber circunstancias adversas. La pregunta es si tu casa está sobre la roca o no. Si tu casa está cimentada en Cristo, que es la roca viva, si tu casa está cimentada, si tu vida está cimentada en la palabra, venga lo que venga, no te van a mover. Venga lo que venga, no te van a mover. Y algunos dirán: pero pastor, a mí sí me movió. Pues porque tu casa no estaba sobre la roca. Pero yo tengo años de cristiano, yo conozco la palabra. Sí, pero el Señor Jesús fue claro. Quien tiene su casa sobre la roca es quien escucha la palabra y la obedece. Ese es el que tiene la casa sobre la roca, el que escucha la palabra y la obedece. Amén.
Si solo se escucha la palabra pero no se obedece, tu casa no está sobre la roca. Amén. Ahora, estamos en un tiempo muy especial proféticamente y espiritualmente. Cuando el Señor dice avanza, el enemigo quiere dar patadas de ahogados y decir retrocede. Cuando el Señor manda a Moisés y le dice deja ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto, Faraón decía no, se quedan aquí y les incremento sus labores y la esclavitud. Entonces ya no fue un tema entre Moisés y Faraón, sino fue un tema entre los espíritus que estaban en Egipto y entre el Dios vivo y todopoderoso. ¿Y qué crees que pasó? Que el Señor los aplastó. Hoy no vamos a predicar de eso, pero te quiero decir algo. Cada plaga que el Señor manda sobre Egipto es para exhibir uno de las cosas que ellos adoraban. La última plaga cae sobre Faraón porque Faraón se proclamaba Dios. Y el Señor quebranta aún a Faraón. Pero escúchame bien, pon atención. Cuando Dios dice avanza, el enemigo va a gritar retrocede. Amén. Y ahí, cuando el Señor dice avanza y el enemigo se lanza con todo para que retrocedas, ahí se va a poner a prueba si tu casa está sobre la roca o no. Amén. La semana pasada que estábamos aposentados, los primeros días empezaron una serie de ataques espirituales, pum, 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 contra nuestra casa. Así como para que nos saliéramos del aposento. Pero hicimos lo que siempre hacemos: clamamos al Señor. Y casualmente uno de los ataques más fuertes quería que retrocediéramos unos pasos. Vamos a poner un ejemplo. Quería que retrocediéramos 6 pasos para atrás, 10 pasos para atrás. Pero clamamos al Señor y su respuesta llegó al otro día, porque el Señor dijo: no dan 10 pasos para atrás, dan 10 pasos para adelante.
Y desde aquel día hasta el día de hoy ha estado en mi espíritu la palabra águila. 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 La palabra dice: con sus alas te cubrirá, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y le decía: Señor, ¿por qué me dices la palabra águila? ¿Te estás refiriendo a aquel pasaje que dices que nos levantarás como las águilas? Somos aquellos aguiluchos. Pero el Señor me habló de un enfoque que no había entendido. Así que prepárate. La palabra de Dios usa varios símbolos varias figuras para ilustrar los atributos de Dios. Y uno de esos símbolos es el del águila. Ayúdame con el primer pasaje, Isra. No el cuadro, sino el primer pasaje. Fíjate lo que dice, pon atención, que el Espíritu Santo te hable. Porque le decía: Señor, ¿por qué me estás hablando del águila? Y el Señor me respondió con este pasaje, Deuteronomio 32 del 9 al 11, dice: porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Entonces le decía: Señor, ¿de qué me hablas? Y me dice: yo soy como esa águila, que los tengo cubiertos, protegidos, como mis pollitos, debajo de mis alas. Mira cómo lo expresa la palabra. Lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Fíjate, el Señor te cubre y el Señor te levanta. El Señor te cubre y el Señor te levanta. Fíjate bien lo que dice la palabra. Primero, el Señor te guarda, no como a cualquier cosa, sino como a la niña de sus ojos. Amén. Y como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, o sea, te cubre. Pero ya después que te cubre, extiende sus alas, te toma y te lleva sobre sus plumas. O sea, primero te cubre y luego te levanta. Te cubre y te levanta.
Pero esto no es para todos. Aquí está claro. Es para la porción de Jehová escogida, que es su pueblo. Esto es para una porción escogida de Dios. Tú podrás decir, ¿por qué no siento esa protección? Es que necesitas ser porción escogida. ¿A qué porción escogida se refiere aquí? A la nación de Israel. Le está hablando a la heredad de Jacob. Entonces tú te vas a poner triste, pon cara de tristeza. Ya quedé fuera. Hazle así. Porque no somos descendencia, genealógicamente hablando, biológicamente hablando, de Abraham, de Isaac y de Jacob, salvo que aquí haya algún hebreo. Pero hasta donde conozco, aquí creo que todos somos, o la gran mayoría somos Mexican Power. Bueno, hay hermanos de otras naciones, Latin Power. Pero no hay ningún hebreo por aquí, ¿o sí? Ok. ¿Pero qué crees? Sí puede ser, y es para ti esta palabra. Porque por el sacrificio de Jesús, los que no éramos, fuimos injertados en la simiente santa. O sea que por el sacrificio de Jesús no éramos, pero Él nos hace, y entonces somos pueblo escogido, pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio. Así que si estás aquí, es porque Dios te llamó. Amén. Si estás aquí, es porque Jesús te alcanzó y te injertó. Y entonces esta palabra es para ti. Pero no para todos. Dicen aquí, nos traes de aquí para acá, pastor. Si estás aquí, es porque Jesús te llamó. Eres un llamado. Pero esta palabra no solo es para los llamados, es para los escogidos. Es para la porción de Jehová, una porción escogida. Amén. Así que si estás acá, ya estás de gane. Fuiste llamado. Pero ahora te tienes que hacer un escogido. Y dice la Biblia, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Amén. El Señor Jesús lo responde claramente. Los escogidos son los que aman a Jesús. ¿Quién de aquí ama a Jesús? ¿Quién de aquí ama a Jesús? Ahora vamos a verlo a la luz de la palabra, porque el Señor Jesús dijo: los que me aman obedecen los mandamientos de mi Padre.
O sea, ¿qué te hace un llamado y un escogido? El amar a Jesús verdaderamente. Pero no solo decirlo. Está bien decirlo, pero hay que decirlo y hay que obedecer los mandamientos del Padre que está en el cielo. Y cuando tú obedeces los mandamientos del Padre que está en el cielo, el Espíritu Santo te ayuda, el Espíritu Santo te guía. Y entonces el Espíritu Santo da testimonio de que tú eres un escogido. ¿Cómo? El Espíritu Santo grita: aquí va un escogido, aquí va un hijo de Dios. ¿No me crees? Lee lo que dice Romanos 8:14. Hasta lo pusimos en los muros para que no se te olvide. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Así que, si tú quieres ser niña de los ojos de Dios, estar debajo de sus alas, que Él te levante sobre sus plumas, tienes que ser heredad de Jacob, o sea, pueblo escogido, nación santa. O sea, tienes que ser verdaderamente hijo de Dios. Amén. Un hijo de Dios que vive la palabra y que el Espíritu Santo testifica de ti. Porque la palabra de Dios y el Espíritu de Dios van juntos. Amén. Amén. Así que en estos días el Señor me habló de esta palabra y me he sentido como un polluelo. Como un pollo, como un pollito debajo de las alas de mi Dios. Regresa al principio, Isra. Al principio, donde está el The Kingdom Project. Porque Dios es como un águila que te cubre y te levanta. Algunos aquí dirán: es que como que no entiendo. Ya arrepiéntete, mi hijo. No entiendes porque necesitas alinearte. Necesitas obedecer la palabra y que el Espíritu Santo testifique de ti. Y entonces no importa lo que venga en tu contra, el Señor te cubre. Pasaje, Israel. El Señor te cubre. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Así que, ¿cómo es mi fe? Como la de ese pollo. Que me dejo cubrir y proteger
proteger por mi Señor. Y Él me levanta sobre sus plumas. ¿Por qué la Biblia usa diferentes símbolos y figuras para hablar del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Porque Dios es tan bueno con nosotros, y para que no haya malas interpretaciones, nos habla como a niños. Luego los teólogos así muy místicos quieren hacer todo muy dificilísimo. Pero no, el Señor nos habla tan claro para que lo entendamos con lo que vemos. Así enseñaba el Señor Jesús. Tú estabas viendo un pescador ahí en la orilla del mar, y veías que agarraba, que aventaba una red y que agarraba un montón de peces, y había peces de todo tipo. Yo creo que salían tilapias, pero uno que otro peje lagarto, una que otra almeja. Y mientras tú estabas viendo eso, el Señor Jesús decía: así es el reino de los cielos, hijos. Como ese pescador que fue a pescar y echó las redes y agarró de todo tipo de peces. Ah, Señor, ya entendí. Pero una vez en la orilla se separan a unos de otros. Ah, Señor, ya entendí. Dile: ah, Señor, ya entendí. Y al día siguiente estabas en el campo y de repente viste un pastizal. Y viste trigo y se movía. Pero entre el trigo viste a uno parecido al trigo. Y en eso tú decías: ah, mira cuánto trigo. Y el Señor Jesús enseñaba: no. Uno es trigo y el otro es cizaña, porque crecen juntos. Pero después se van a separar. O sea, el Señor nos habla tan claro. Y en eso sigues viendo el pastizal y ves que el viento mueve. Y dices: wow, ese viento. Y el Señor dice: así es el Espíritu de Dios, que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. O sea, el hombre todo se quiere complicar, pero el Señor nos ha hablado todo tan claro. Tan claro. Dile al de al lado: tan claro, tan claro. Pero el hombre le quiere echar crema ahí para escucharse fufurufo. No, el Señor nos habla tan claro, tan claro. Entonces le dije: Señor, ¿por qué me estás hablando así del águila? Y me dice: pues tú me dijiste que te hablara como niño. Sí, ese soy. Y me dijo: observa al águila. Sí, Señor, cúbreme como tu pollito. Tenme como la niña de tus ojos. Levántame sobre tus plumas y daré testimonio que solo tú lo has hecho. Pero en eso el Señor me dice: observa un águila. Cuadro. Y entonces observé lo siguiente: el águila tiene ciertas características que hablan de los atributos de Dios. Dije: ¿por qué se usa el símbolo en la Biblia como un águila? Y el Señor me dice: te estoy hablando de mis atributos, de aquel que te cubre, de aquel que te levanta, de aquel que te guarda, de aquel que te sustenta, para que no haya lugar a dudas. Mi niño,
Entiéndelo así como cuando ves a un águila, para que entiendas pues. Y dije, ay Señor, amén. Así háblame con manzanas, porque de otra forma no entiendo. Y entonces quiero que imagines un águila real, majestuosa, volando en lo más alto. Imagínala. Eso, ya la tienes. Primero, las águilas alcanzan gran altura de vuelo. Puede volar grandes alturas y dominar el cielo. No hay ave que vuele más alto que las águilas. Digo, sí, Señor. Es que las águilas vuelan alto. Y me dijo el Señor, recuerda aquella enseñanza que aún las águilas, cuando hay tormenta, suben arriba de la tormenta. Le dije, sí, Señor. Y me dice, ok, yo estoy sobre todo y sobre todos. Y entendí que Dios me estaba hablando de su soberanía. Veme a los ojos. Aquí, aquí. Nadie está por encima de Dios. Nada ni nadie está por encima de Dios. Así que aunque vengan los cuervos, vengan las gallinas, aunque vengan los pájaros carpinteros, tú entiendes algo. Ese cuervo, ese pájaro, ese pajarraco, ese problema, esa situación, esa circunstancia no está sobre Dios. La gente que se asusta fácil no ha entendido la soberanía de Dios. No ha entendido que Dios está sobre todo y sobre todos. Él es el Altísimo. No hay nadie mayor que Él. Y vamos a seguir viendo al águila. El águila tiene una vista extremadamente aguda. El águila puede ver su objetivo a kilómetros. Ningún otro tiene vista más aguda que el águila. Y le dije, Señor, ¿qué me quieres hablar? De su omnisciencia. Dios todo lo ve, Dios todo lo conoce. No hay nada que Dios no vea. Aún tus pensamientos más ocultos, Dios los ve porque Él es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve.
gente que hace sus pilladas en lo secreto no ha entendido la omnisciencia de Dios. Entiende, iglesia, Dios nos ve todo el tiempo. Dios ve todo el tiempo la creación y todo lo sabe. Y aún las injusticias, Él las conoce. Empezamos leyendo un salmo justamente de que los malosos y los impíos creen que haciendo sus pilladas ya ganaron, pero Dios todo lo sabe y en un de repente son quebrantados y los que aman a Dios levantados. Y puedes ver que el águila tiene gran fuerza, tiene garras poderosas y gran capacidad de vuelo. Veía incluso videos que bajan las águilas y agarran carneros así y se los pescan y se los llevan. Y yo veía esos videos y decía, pero ese pesa como 70 kilos. Va para arriba. Y le digo, Señor, ¿de qué me quieres hablar? Y el Señor me habla y me muestra su omnipotencia. Dios tiene poder absoluto para salvar, para sostener, para gobernar. ¿De qué tienes miedo? Mira, te voy a poner un ejemplo y este ejemplo multiplícalo por 1,000,000 al infinito y entenderás lo que te digo. Cuando yo era niño, yo estaba en la escuela República de Finlandia. Llegué a esa escuela y estaba en tercero de primaria. Y me acuerdo entré y yo yo era muy débil, así como bofito, así como no de pelea, sino. Y por alguna extraña razón, el maloso del salón se la agarró contra mí. Ese malosillo que a todos les quería pegar, ese iba sobre de mí. Y yo tenía angustia. Yo no sabía ni meter las manos. Era un osito cariñosito. Al primer golpe que me diera, yo diría, I love you. No podía defenderme. Pero de repente llegó un niño del salón y dice, tranquilo, que yo te hago el paro. Y le dije, ¿qué es eso, oye? Es que yo te hago el paro, es que no entiendo. Ah, que cuando venga a pegarte, yo me voy a poner enfrente y voy a pelear por ti. Y le dije, ¿y por qué? Y dice, pues me caíste bien. Y dije, o sea que cuando el otro venga a pegarme, tú que estás más grande que él, vas a venir, te vas a poner enfrente y tú vas a pelear por mí. Me dijo, sí. Y le dije, ¿yo qué tengo que hacer mientras? No, pues solo ve.
Yo no entendí nada. Pero ese día, cerca de la salida, llega el maloso. Yo estaba así. Y llega el maloso. Tonto, 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 tonto. Yo nada más me quedo así. Y volteo a ver al que me había dicho que me iba a hacer el paro. Y llega el otro y dice: ¿qué traes? ¿Qué traes con mi carnal? Dijo. Y el otro le dice: pues, ¿qué le vas a hacer el paro? Y el otro dijo: Simón. Y yo nomás atrás viendo. Y el otro le dice: ¿y por qué? ¿Qué es tu familia o qué? Y yo dije: no, pues ya fui porque ni lo conozco a este. Y el otro le contó: es mi carnal. Y yo: sí, sí. Y total que el otro dice: pues ahí muere. Yo era un niño bien, no entendí la mitad de lo que hablaron esos pandilleros. Y ya se voltea el otro y me dice: pues ahí muere. Digo: ¿y eso qué significa? Pues que ya qué. No, pues ya te van a dejar tranquilo. Multiplica este ejemplo por 1,000,000 al infinito y entenderás lo que Dios hace por ti si tú eres un escogido. Te digo que este ejemplo lo multipliques por 1,000,000 al infinito, porque el que está de tu lado, si tú eres un escogido, es el Dios todopoderoso, el omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nadie más poderoso, más fuerte que Dios. Y en estos días me sentí así. El Señor me habla así con ejemplos para que entienda su palabra. Yo le decía: Señor, ¿y qué tengo que hacer? Siéntate y observa y adórame. Porque Él es el omnipotente. Te voy a decir algo. Mucha gente habla del enemigo. ¿Para qué hablas de ese? Ese ya está vencido. Habla del importante. Habla del todopoderoso. Habla del que está de tu lado, el que te defiende, el que te protege, el que te salva, el que te libera, el que te cubre, el que te levanta. Agarra la onda, pues. Y siguiendo viendo al águila, puedes ver su capacidad para solventar tormentas. E incluso usa las corrientes fuertes de aire para elevarse más. Está la tormenta y en lugar de que caiga, usa esas corrientes para elevarse sobre la tormenta. Y Dios nos recuerda otro de sus atributos ahí. Dios tiene autoridad celestial, tiene dominio incluso sobre las crisis, sobre pruebas, sobre todo. Dios tiene autoridad celestial.
unos que no lo entienden, por eso están así como, hasta aplauden con angustia. Entiende quién está de tu lado. Señor, me has librado del lazo de la muerte, del lazo del cazador. ¡Aleluya! Es que agarra la onda, pues. Hay algunos medio tullidos. Ahí en su lugar están medio tullidos. Ayúdame a predicar. Agárrate el de al lado y le agarra la onda, brother. No. No, hija Anita, acá no así de. Agarre la onda, hermana. Sí, amados hijos de Dios. ¿Qué es ese aplauso tullido, entumecido? No. Tiene que ser revelado el gran poder, autoridad, gobierno, soberanía del Padre. Amén. Seguimos. Ahora, y por último me hablaba el Señor de cómo las águilas cuidan a sus polluelos en el nido. Está el polluelo todo peloncillo y el águila lo cubre y le lleva comidita así. Pero cuando empieza a crecer el polluelo, no deja el águila que se haga un balagardo. No. Dice, órale, a volar. Algunos dicen, pastor, duele. Pues ¿qué quería ser un pollo de 30 años? Ahí en el nido empollado. Ya barbudo. Vuela, mijo, en el nombre de Jesús. Amén. No se me vayan a ir al parapente. Dijo el pastor que voláramos. No. Cuando digo que vueles, es que crezcas espiritualmente, que obedezcas la palabra, que busques su voluntad, que alinees tus pasos a su propósito. Entonces no era el parapente. ¡No! El Señor es tan bueno. Él es tan bueno que tiene días y días que me levanto por la mañana y me habla de lo mismo. El águila, el águila, el águila. Dios es tan bueno que para que no haya lugar a dudas, usa símbolos que podamos entender, para que entendamos su soberanía, su poder, su autoridad, su cuidado. Amén. Amén. Ahora imagínate que tú eres ese pollo y llegas al nido a decirle al águila real: no, hombre, es que ese colibrí vino a hacerme la de tos. ¿Qué es un colibrí para el águila real? Nada, nomás la hace, órale. Ni un picotazo le aguanta. Versículo.
repito y que el Espíritu Santo te hable, porque cuando leí esta palabra se me cimbró todo. En el nombre de Jesús, fíjate, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Entonces, si tú dices, es que siento que ya no puedo, solo ve quién te tiene debajo de sus alas. Solo ve quién te levanta. No, es que yo no, la verdad, yo ando por otros nidos. Pues regresa. La gran labor que tenemos como pastores, la pastorita Haas presente y yo, es la labor Pollo y Janita también. Mantenernos siempre bajo las alas del Omnipotente. Y hasta la fecha, cuando viene el maloso del vecindario, hablando espiritualmente, nos seguimos poniendo atrás, solo viendo cómo el Señor pelea por nosotros. Y mira qué más dice la palabra. Éxodo 19, del 3 al 5 dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé a ustedes sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Nuevamente, fíjate, el Señor no le gusta y no deja lugar a dudas que es Él. Lo predicábamos el domingo. El domingo, sí, si no veniste, arrepiéntete. Pero lo predicábamos el domingo. El Señor manda 300 contra más de 300,000. Ya tenía ese Gedeón 32,000. No, son muchos. Y el Señor le quita hasta dejar 300. Ya nomás había 300. Y las armas, no hombre, con antorchas y unos cántaros y unas trompetas. Y no pelearon, solo vieron cómo el Señor peleó por ellos. Y el Señor lo deja claro, mira, aquí lo está diciendo. ¿Te acuerdas lo que te dije de Egipto? Aquí dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. O sea,
Los egipcios llegaron muy salsas, muy fufurufos, muy faraón, muy nosotros tenemos ejército. Y el Señor dice: ustedes vieron lo que hice a los egipcios, la destruidota que les puso. Y dice: y ahora le habla al pueblo, y cómo os tomé sobre las alas de águila y los he traído a mí. O sea, está diciendo: vieron lo que hice con ellos, y vieron cómo fui y los tomé de alas de águila y los he traído a mí. Los egipcios se sentían los muy sacalepunta, los muy uyuyuy. Faraón ahí con su sombrerito ese. Pero se metieron con el Todopoderoso. ¿Sabes qué hizo el pueblo de Dios? Nada más mirar cómo Dios acababa con sus enemigos. ¿Sabes qué tenía que hacer el pueblo en el desierto? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Nada. Solo asombrarse y adorar por la provisión y el cuidado que la presencia de Dios tenía con ellos. Era lo único que tenían que hacer. Mira, calladitos. Solo tenían que estar así, viendo las maravillas y alabando al Señor. No, ahí empiezan de quejosos, de cobardes, de miedosos, de hablantines. Que las ollas, que los ajos. Cállese, cállese. Solo mire las maravillas de su Dios. Mire las maravillas de su Dios. Y muchos tienen cara de: ay, sí, qué tremendos los del desierto. No, te lo digo a ti. Cállese. Dedíquese a ver las maravillas de su Dios y exalte su nombre y sus maravillas. Cuando entiendes quién es tu Dios, no se te dificulta alabar, porque la alabanza simplemente es hablar de la persona de Dios y de sus maravillas. O sea, nada más tienes que describir lo que Él es. Cuando alabamos hay cielos abiertos. Hay veces que he escuchado a la pastora: eres tan bello, tan hermoso, eres tan santo, tan soberano. Y se va. Y uno dice: ¿de dónde le sale tanto? Pues porque lo está viendo. Y nada más está describiendo lo que está viendo. Si tú a los 15 minutos dices: no, ya es mucho, pues es que no ves aún. Si llegas tarde, así como para: ay, llego al final, porque ya ves que se tardan un montón en la alabanza. Es que no ves. No ves. Y por ahí te doy un recargón santo. La alabanza y la adoración es importantísima. Es la parte más importante de nosotros hacia Dios en el servicio, porque ahí es donde reconocemos que Él es Dios.
La gente que no llega a reconocer que Él es Dios es porque su Dios es otra cosa. Cuando el Señor le dice a Moisés, dice, ve y dile a Faraón, no le dice que deje ir a mi pueblo. La primera vez le dice, se para Moisés y dice, dice el Señor que dejes ir a su pueblo a adorarle. Cuando adoramos a Dios, ven pastora, cuando adoras a Dios, lo que estás haciendo es que te pones debajo de sus alas. Reconoces que eres un polluelo. Somos unos polluelos. Él es el soberano. Él es el todopoderoso. Reconocemos que estamos debajo de sus alas. ¿Sí me explico? Por eso la gente dice, ¿y por qué termina la adoración y me siento así como confortado? Como que todo va a estar bien. Pues porque espiritualmente recuerdas que estás debajo de sus alas. Como polluelos. Pero hay unos colibríes que quieren estar de picaflor. No, es que mi provisión no viene del Señor. Mejor le doy otro rato a la chamba, a corretear la chuleta, porque si no correteo la chuleta no como. ¿Que no tu provisión viene del Señor? Amén. Así que ponte las pilas y no seas mala crianza. Tienes que llegar y decirle, Señor, paré todo porque no hay nada más importante que tú. No hay nadie más importante que tú. Amén. Y por eso mira, cuando adoras estás, luego yo no puedo parar de llorar. Uno quiere estar a solas con el Señor, pero me acuerdo que están ahí todos alrededor. Ese es el secreto. Hay gente que llega, ay pastores, es que ustedes son muy acá de la acá. No hombre, ¿cuál de la acá de la acá? Son los pollitos. Quien nos cubre y nos sostiene es Él. Si no, no hubiéramos aguantado. Amén. Así que entiende algo, no eres un Quique Gavilán. No. Es que luego uno se quiere sentir muy acá, el muy Quique Gavilán, el muy acá. Ahí en el huerto del Señor hay un gallito. Mide como 10 centímetros, está de este preo 15.
pero lo ves bien salsa. Camina así, así, y se te avienta, te hace fintas y todo, te hace... Yo luego cuando vuelo, ¿qué hora qué? Y la pastora, pastor, deja de pelear con el gallo. Y yo, pues es que él empezó. Pero en serio, mide como 10 centímetros o que está así chiquito. Y hay unos guajolotes así como, parecen avestruces. El gallito se les avienta, no se raja. Luego cuando vamos al huerto el Señor me habla, porque está el gallito el todo lo puedo, está el otro gallito el todas mías, que anda ahí también mide como 10 centímetros ahí saltándoles a todas las gallinas. Está el guajolote que no entiende nada. Está la gallina que no se para y el pollito que está ahí. Digo, ay Señor, yo prefiero ser el pollo. Veo al gallín ese y digo, brother, ¿no te das cuenta que mides como 15 centímetros? Que nomás te hacen así, te aplastan. Digo, no, yo prefiero ser el pollo. Espiritualmente, estar debajo de las alas de mi Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías 40 del 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. ¿Quién de aquí está muchacho? Levante la mano. ¿Y los demás qué? ¿Ya son de la tercera o...? ¿Quién de aquí es muchacho? Ah, pues hasta los muchachos, los que somos muchachos, nos fatigamos y cansamos. ¿Quién de aquí es joven? Bueno, pues los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová, ¿quién de aquí espera a Jehová? Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces le decía, Señor, ¿cómo está esto? Y el Señor me explicaba, es que si estás debajo de mis alas, estás protegido, yo te levanto, tienes mi ADN y sin darte cuenta, tú también te haces como un águila. O sea, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que apréndete esta. Que entonces no se trataba, pastor, de hacerme el todas las puedo, el todo. He visto gente que están todos así golpeados por todos lados. ¿Cómo está? Bendecido y en victoria. Avísele a su cara, está así. No se trata de repetir frases. Apréndete esta, iglesia. Para ser totalmente inquebrantable para el mundo, tienes que ser totalmente quebrantable, vulnerable, como un polluelo delante de tu Señor.
Hay más de uno aquí que me ha dicho: pastor, usted que se mete todo el tiempo, lo vemos así. Es que ese es el secreto. Ponte debajo de las alas del Señor y Él te cubre, Él te levanta, Él te fortalece. Él renueva tus fuerzas, te levanta las alas como águilas, y correrás y no te cansarás, y caminarás y no te fatigarás. Aquellos que están: estoy cansado, 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 cansado. Es que te quieres hacer el Quique Gavilán delante del Señor. Ven como un polluelo, sumérgete en su presencia. Deja que Él te fortalezca. No lo vas a apantallar. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce tus luchas. Él conoce tus temores. Él conoce tus batallas. No tienes de nada de qué gloriarte, ni yo. Nuestra seguridad está en el Señor. ¿Sabes cuál es mi única seguridad? Que Él me cubre, que Él me guarda, que Él me cuida, que Él me protege. No lo vas a hacer tú, no lo vas a hacer en tu fuerza. Pero hay gente muy aferradísima. Ya lo intentaron hacer en su fuerza. 1, 2, 3, 4, 5. Ya llevan como 100 caídas. No, es que la 101 ahora sí. No. 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 Yo lo intenté hacer en mi fuerza 19 años. Y no. 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 Se los repito porque hay algunos como que no, como que sí. No. No. Refúgiate en sus alas. Sumérgete en su presencia. ¿Quieres que Dios cambie a tu familia? ¿Cuántos años llevas tratando de hacerlo tú? ¿No te ha quedado claro que no puedes? ¿No te ha quedado claro que no? No, pastor, es que sí lo voy a cambiar. Voy a cambiar a Willy. No, no vas a poder. Así que vamos a orar y vamos a ver qué Dios hace. Pero te voy a decir algo. Salvo que Él diga, no vamos a tocar a nadie. Porque hoy, de parte de Dios, yo percibo que Él quiere cubrirte con sus alas.